Excelente, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a nuestra siguiente capacitación del día de hoy. El día de hoy vamos a revisar el tema de la iluminación en áreas de trabajo, en las diferentes áreas de trabajo que tenemos. El día de hoy nos va a acompañar Jair Tenorio, quien él está en nuestra área de proyectos de Grupo Construlita. Les comento que en este momento se les está haciendo llegar un link por medio del chat, en donde en este link ustedes van a poder dar su opinión sobre el tema. Adicional a esto, van a poder poner su correo, en donde por medio de este, solo por medio de este, se les va a hacer llegar nuestro material de capacitación. Bienvenidos todos, bienvenidos Centroamérica, bienvenido Colombia. Y pues bueno, le doy la palabra a Jair. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar. Los temas que veremos hoy en la presentación son funciones de la iluminación, parámetros para realizar una correcta iluminación, tipos de iluminación, confort lumínico UGR, normativa y aplicaciones. Antes de empezar, quiero aclarar una cosa. No solo se van a ver áreas de trabajo, sino también planos de trabajo y doy algunos ejemplos como estacionamientos, canchas, mesabancos, pasillos, exhibiciones, mesas de trabajo, vialidades, cocinas industriales, pizarrones o salones de clase. ¿Cuáles son las principales funciones de la iluminación? Pues nos sirve para representar, en muchos casos nos sirve para representar una salida, para representar una recepción, para representar algún objeto que queremos en una galería. También nos sirve para guiar. Esto nos da una ayuda a las circulaciones, nos da una dirección y de cierta forma también nos da un dinamismo. Otro aspecto a considerar es concentrar. Esto en qué nos ayuda teniendo una buena iluminación, pues nos ayuda a ser más productivos. Nos ayuda a que nuestro personal o nuestros colaboradores no tengan una fatiga y eso es productivo. También otro aspecto es inspirar. ¿Qué me refiero con inspirar? Pues es fomentar la creatividad del usuario, que gracias a la luz el usuario pueda tener otro tipo de sensaciones del espacio, que pueda, por ejemplo, ahí se ven unos niños, que los niños se sientan dentro de la historia que les está contando el relatador. ¿Cuáles son los parámetros para una buena elección de luminarios? Pues con una buena elección de luminarios podemos crear una identidad. En este caso se puede observar una tienda de Zara. Creo que todos hemos visto una tienda de Zara con su nueva imagen que capta nuestra atención desde el principio. Tiene colores muy suaves, pero a la vez te atrae incluso acercarte a ver las prendas si son del color que realmente son. Nos ayuda al dinamismo del espacio. Por otro lado es la eficiencia. Gracias a las nuevas tecnologías como el LED, pues tenemos mayor flujo luminoso y menos consumo en tanto a watts. Otro aspecto importante es la calidad del producto. Hay que saber qué productos nos conviene elegir para determinados proyectos. Y calidad de luz. Hay que saber distinguir las diferentes calidades de luz y dónde las vamos a estar ejecutando. ¿Por qué? No es lo mismo tener una luz dura que crea sombras, o una luz difusa que las sombras son un poco más desvanecidas, a una luz suave que realmente no crea sombras y nos ayuda a poder tener una visión más general del espacio. Y otro aspecto importante son las intenciones o conceptos del proyecto arquitectónico. ¿Esto por qué? Porque no todos los proyectos pues llevan las mismas intenciones. Algunos tienen una jerarquía, otros necesitan pues tener unos aspectos más puntuales.
Estos son algunos ejemplos de identidad de marcas con la luz. En este ejemplo es una tienda de Mac, un Apple Store aquí en Ciudad de México. Como pueden ver, el requerimiento visual pues realmente es solo ver el producto, pero es una iluminación muy sencilla, pero a la vez muy intensa. Volvemos al ejemplo de Zara, incluso hay un ejemplo de una tienda de InnovaSport. Estos son algunos ejemplos de una elección correcta de producto. ¿Por qué nos ayuda a tener estos productos en una oficina con una iluminación directa e indirecta? Pues evitamos el efecto caverna. El efecto caverna es el que en las superficies del plafón, en este caso, se vea sombras al centro, pero iluminado las orillas. También nos ayuda a los contrastes de los espacios. Se pueden dar cuenta que el área de trabajo, en este caso, la mesa está bien iluminada, pero los pasillos no tienen esa misma cantidad de iluminación. Y también nos ayuda al confort espacial. ¿Qué quiere decir esto? Nos da la ilusión óptica de que los espacios son más grandes, de que no estamos en un espacio de 2,5, sino que se puede ver un poquito más grande. Y eso es una simple ilusión porque el espacio sigue siendo el mismo. Otro tipo de productos son paneles y troffers. Las tareas a realizar pues son de concentración en el caso de los hospitales. Igual seguimos con lo mismo de los contrastes en pasillos y áreas de trabajo. Se requiere una homogeneidad y esa homogeneidad tiene que ser dentro de lo posible. No siempre se va a poder tener una homogeneidad al 100%. Algunos de los controles ópticos son los difusores y luz indirecta. En industrial o servicio, las tareas que queremos realizar pues necesitan darnos seguridad, que sea un espacio dinámico, que te incite a que te sientas protegido. Todo esto se logra con la homogeneidad en los niveles de iluminación. Por otro aspecto están las circulaciones y las vialidades, y de nueva cuenta eh, comento lo de la seguridad. Siempre nos preguntamos por qué esta colonia es tan mala, por qué es tan peligrosa. Es a lo mejor porque no tiene la iluminación adecuada, porque el área de trabajo, en este caso la avenida, la vialidad, no está correctamente iluminada. Una forma clara de ver ese aspecto es, del lado izquierdo de esta imagen podemos ver la vialidad con luminarios de vapor de sodio, que esto no tiene ningún índice de reproducción cromática, no nos deja ver los detalles, no nos deja ver más que sombras, más que formas, más bien. Y del otro lado podemos ver iluminación LED. Esto nos ayuda a saber de los objetos, ayudarnos también con la orientación, saber las distancias entre los objetos, etcétera. Hay diferentes tipos de iluminación. Una es la iluminación vertical y la otra es la horizontal. En la vertical es iluminación indirecta, nos ayuda a orientarnos en el espacio y favorece el confort del usuario. Por otro lado está la iluminación horizontal. El nivel de contraste del área nos ayuda al nivel de contraste del área. Hay que saber realizarla de una correcta forma, ya que se recomienda que exista una uniformidad de 3:1 o lo ideal sería de 2:1. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el espacio de trabajo necesitamos 200 lux,
que es el área importante, el área de trabajo. En los pasillos, que se vuelve un área secundaria, solo existan 100 lux. Aquí les muestro unos ejemplos de iluminación vertical y a lo mejor ustedes se preguntarán por qué está un estadio de fútbol ahí. Bueno, el ejemplo a lo mejor es muy tonto, pero funciona. Imagínense que su equipo favorito llega a la final y no existe esta iluminación en los planos verticales. El portero de su equipo favorito no va a poder distinguir el balón, solo va a haber sombras, no va a poder atajar el tiro que probablemente va a ser gol. Entonces, es muy importante también saber que no solo es la cancha, sino también son los planos verticales, porque el balón está en movimiento. Y en este lado está un salón de clases con una iluminación directa hacia el pizarrón. Y tenemos que tener en cuenta que no debemos de estar peleados la iluminación natural con la artificial. Es un complemento de ambas. Hay que saber utilizar de manera correcta la iluminación natural y la iluminación artificial solo es el complemento de esta. Estos son algunos ejemplos de iluminación horizontal. Como se pueden dar cuenta, la iluminación es más general, es un poco más dispersa y a mí me gusta mucho esta imagen porque la iluminación no solo tiene que ser en un sentido, puede agarrar las diferentes formas del espacio arquitectónico. ¿Qué es el índice de deslumbramiento unificado o por sus siglas en inglés UGR? Es la forma de medir el deslumbramiento. ¿Esto cómo se percibe? Pues es el confort lumínico o la sensación de sentirte confortable en un espacio. Consideramos que no hay confort lumínico cuando hay un exceso de luz, cuando nos está dando luz directamente hacia los ojos, cuando alguna luminaria fliquea o parpadea, cuando las condiciones del espacio no son las adecuadas, que existen muchos contrastes. Este es el índice de deslumbramiento. Un UGR considerado como bueno es de 16 o menor. Un UGR de 19 hacia abajo es cómodo. De 22 a 24 es molesto. Y de 25 en adelante es incómodo. Y aquí voy a entrar un poquito a los principios de la iluminación. En este caso es el flujo luminoso, que es la luz emitida por una fuente luminosa, que se lee como lumens. La iluminancia es el flujo luminoso sobre un área determinada, en este caso metros cuadrados. Y la luminancia son las candelas por metro cuadrado. Es lo que nos refleja las diferentes superficies o los diferentes materiales de los productos. Estos son unos ejemplos de deslumbramiento, no son todos, sino algunos de los más comunes. En este caso es deslumbramiento por luz natural, por incidencia de luz natural. Hay que recordar que el sol se mueve a lo largo del día, no siempre se va a tener esa incidencia directa, lo que a diferencia de la luz artificial, en este caso está incidiendo directamente sobre el usuario. También hay otros tipos de deslumbramiento, como lo son el deslumbramiento por reflexión, por los cuerpos, en este caso un monitor, una pantalla, incluso
el material que tenemos en nuestras mesas de trabajo. Hay que recordar que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de la reflexión de la luz. ¿Qué quiere decir esto? Si el ángulo de la luz llega en este ángulo, en ese mismo se refleja. Aquí, a comparación de este, está bien la aplicación, pero está mal el ángulo, porque está reflejando directamente en los ojos. ¿Cuáles son los problemas de que tengamos deslumbramiento o no estemos en confort lumínico? Pues se produce un descenso en la concentración, no rendimos lo mismo y no tenemos la misma capacidad de estudio o de retención. Estos son algunos de los tipos de control óptico para evitar el deslumbramiento. En este caso es un reflector que nos ayuda a concentrar la luz que se pueda dispersar, que la tengamos perdida. Luego está el focalizado, que en este caso, gracias al tipo de ángulo de apertura y cómo está conformado el luminario, tenemos literal, un punto de luz. En los difusores, Consurita tiene un panel High Bay, que es un panel de 100 watts y 150 con 10.000 y 13.000 lumens de flujo. ¿Y para qué nos ayuda este difusor? Pues nos ayuda para poder tener un confort ante el deslumbramiento y que no podamos ver los chips que tiene dentro. Por otro lado están los wall washer, que como su nombre lo dice, son productos que bañan los muros, que es una iluminación indirecta. O en este caso es un deflector. El deflector son dispositivos que nos ayudan a cambiar la dirección de la luz. Es como si tuviéramos una lámpara y le ponemos una cajita con las tapitas de la caja ayudando a direccionar mejor la luz. Y por último tenemos un honeycomb o malla tipo panal. Esto normalmente lo podemos ver en productos de riel. ¿Y esto en qué nos ayuda? En muchos museos, por ejemplo, hay este tipo de accesorios en los luminarios y esto nos ayuda a que no tengamos la visión del deslumbramiento lateral. Digamos que se transponen la malla para que no nos dé deslumbramiento lateral. Esto es un poco de normativa. En México utilizamos la NOM 025 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Es una norma que en lo personal creo que estamos en pañales. Solo es el tipo de requerimiento visual, la actividad súper resumida, o sea, no tiene como seccionado ni siquiera, o sea, solo esta es la área que se va a desempeñar y la cantidad de lux mínimos para esta actividad a realizar. Por otro lado está la Retilab de Colombia, del Ministerio de Minas y Energía. Esta es un poco más desglosada. Esta en la primera columna es el UGR y también nos da una propuesta de lux mínimos, lux medios y lux máximos. Esta es nuestra guía en el grupo. Es el handbook de la IES, que de handbook no tiene nada, son como 1000 páginas. Es un libro que es como 12 centímetros de
de espesor, pero es como nuestra Biblia para nosotros. ¿Y esto por qué? Porque en este caso sí está seccionado por tipo de área de trabajo, por aplicación, incluso te dice si es en plano horizontal o vertical, y te lo divide o te ayuda en que está dividido en diferentes edades. No es lo mismo una, una actividad que se desempeña en gente menor de 25 años a la que se desempeña de 25 a 65 o la que es mayor de 65, porque por biología nuestro cuerpo se va deteriorando conforme vamos creciendo. ¿Qué más? Existen áreas de trabajo que requieren una mayor atención. Y pongo el ejemplo de estas cocinas industriales. ¿Y por qué requieren mayor atención? Porque necesitan que el usuario, en este caso los chefs o la gente que ayuda en la cocina, pues tenga la seguridad que la comida está en buen estado, que se vea agradable o apetitosa. También hay que saber elegir el tipo de productos. No es lo mismo poner un producto que no tenga una protección IP adecuada. No es lo mismo poner un IP 20 a poner un IP65 que resiste chorros de agua, que resiste vapores. Y eso es todo. Muchas gracias, Yair. Lo que están viendo en pantalla es el contacto de los diferentes países en que ustedes pueden contactar a su ejecutivo. Alguna duda de producto, de existencias o de algún proyecto, se puede contactar con el ejecutivo. Ahorita, si hay alguna pregunta, voy a permitir que ustedes puedan activar su micrófono para que se la realicen a Yair. Ya pueden desactivar su micrófono. ¿Aló? Bueno. Hola. De ahí ya le agarró la 25 y creo que Sí, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. ¿Qué es el más de lumen, perdón, que puede tener tanto en pantalla hacia ti o como la lámina que mostró él antes? Que no puede ser, dependiendo del ángulo, te puede reflejar. ¿Cuál sería el máximo lumen que puede tener en el ángulo que no te afecta a los ojos? Perdón? Pues esto más que el flujo que nos dé sobre la superficie es más el ángulo que nosotros tengamos que acomodar para que no nos incida de manera directa a nuestros ojos. Ok. Muchas gracias. Sí, exactamente. Hay un máximo para que no te afecte, así no te dé directamente a la cara. Sí, es el UGR a 16, con 16 Ok. puntos. Sería el ideal. Ok, muchas gracias por el saludo. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes desde Colombia. Una pregunta, ¿ustedes ahorita qué estrategias están utilizando para reducir el deslumbramiento relacionado especialmente con la iluminación LED? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Se cortó. Buenas tardes desde Colombia. Buenas tardes. Mira, ¿qué estrategias están utilizando ustedes para sus luminarias reducir el deslumbramiento y qué alturas están trabajando para el tema de paneles LED para no generar estos efectos de deslumbramiento? Bueno, en el caso del deslumbramiento de nuestros paneles,
todos cuentan con un difusor. Obviamente, del panel que les comentaba, pues es un panel de alta potencia y su composición del difusor es diferente a la de un panel convencional. Y la altura que se recomienda, pues variará dependiendo del tipo de proyecto que se vaya a realizar. Sí, bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, ¿qué tal? De México. Quisiera saber cómo sé cuando tengo el UGR de 16. ¿Cómo me doy cuenta que estoy en el 16 y no en el 19 o en el 22? Es una estimación que se hace a partir de los ángulos. El ideal sería 16, que no lo podamos ver a nivel de nuestra vista, y de ahí variará dependiendo del ángulo, incluso de la luminaria o de cómo esté situado. Hola, ¿qué tal? Me gustaría agregar algo al comentario de mi compañero Yair. Adicional al ángulo, existen como tal unos aparatos, son similares, pero no es lo mismo a lo que es un luxómetro, pero en este caso se llaman luminanciómetros. Literalmente, como la palabra lo menciona, miden luminancias, que son la intensidad luminosa que viene de cierto ángulo, como menciona Yair. Esto se mide en candelas por metro cuadrado y vienen en una dirección específica, que es el ángulo. Se llaman luminanciómetros estos dispositivos. Sí, perdón, ¿y hay alguna aplicación que lo pueda sustituir? Aplicación como tal, la aplicación de celular, ¿te refieres a una app electrónica? Sí. No como tal. Aplicaciones existen más, hay varias incluso que miden lux, que son los lumen por metro cuadrado y los relacionamos para medir el nivel de iluminación y si este corresponde o favorece determinada tarea, pero como tal, hasta donde sé, no existe una aplicación para medir luminancias, que sería para este tema del UGR. Incluso estos aparatos que menciono, pues sí son relativamente costosos. Alguna vez vi alguno y estaba en 60,000 pesos más o menos, me acuerdo. Sí, no son muy comunes, son costosos, pero son muy especializados para el tema de deslumbramiento. Para evitar a lo mejor la inversión podríamos favorecer si se presta el proyecto, hacerlo desde antes en Dialux, Relux, Agi, como el software que utilicemos para estimar un deslumbramiento, perdón, un bajo deslumbramiento para el confort del usuario. Sería a lo mejor propiciarlo bajo un previo cálculo virtual. Muchas gracias. Yair, nos preguntan en el chat si tú recomiendas las aplicaciones del smartphone para medir los lumens. Bueno, en la oficina tenemos un luxómetro y lo hemos hecho que incluso las pruebas de un luxómetro con las pruebas de una aplicación, y te dan una idea, pero realmente no son exactas. Entonces, en lo personal yo no lo recomendaría. Incluso un luxómetro se tiene que calibrar constantemente, ¿no? Eso más o menos tengo entendido. Sí, exactamente, y además pues el teléfono no tiene el hardware para poder desarrollar esa función. No tiene las características técnicas. También nos preguntan si el coeficiente de utilización está en función del índice local y el de reflexión. ¿Cómo podemos obtener este coeficiente para una lámpara LED? ¿Sí me entendiste esa pregunta, Yair? ¿O Víctor, nos la puedes repetir? Bueno, ¿me escuchan? Hola, sí, Víctor, ¿qué tal? Sí, lo que pasa es que para calcular manualmente los lux por metro cuadrado, hay una fórmula en la cual interviene el coeficiente de utilización.
está en función de lo que había mencionado, que el índice local y el índice, el índice local y la parte de reflexión. Sí, generalmente cuando era luz de los manuales traían una tablita que se llama coeficiente de utilización. La duda que tengo es, no sé si las lámparas en tipo LED, ¿cómo se llama? Ya no viene esa tablita, ¿sí? O se sigue calculando de esa forma, o sea, es una duda que tengo. ¿Nos puedes ayudar, Elio, por favor? Sí, sobre el coeficiente de utilización, es un dato que cada día aparece menos en las referencias técnicas de cualquier fabricante. No quiere decir que no exista. Se ha dejado de utilizar porque principalmente ese factor se ingresaba en cálculos manuales. También se puede aplicar en cálculos virtuales, pero a veces se llega a omitir un poco y al final sí existe. Podemos consultar para ciertos productos y si lo tenemos, igual si así lo requieres, podemos hacer la solicitud de la información respecto a coeficiente de utilización. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Hola, Sol. Están poniendo aquí en el chat que si podrían ampliar un poco la explicación de iluminación vertical y horizontal. ¿O me pueden ayudar a tener ideas un poco más concretas para poderles apoyar en eso, por favor? Pues yo creo que básicamente nada más ver cuál es la diferencia entre ambas. Ok. La iluminación vertical es la que está sobre, como su nombre lo dice, sobre el plano vertical, o sea, digamos en el eje Y. Es la que está, en este caso, sobre el plano de trabajo, que es el pizarrón, a diferencia de que el plano horizontal está sobre los mesabancos o bancas. Y en el caso de la horizontal es una iluminación más uniforme, es iluminación general. En la iluminación vertical es un poco más focal, es más puntual. ¿Sí contesté a su pregunta? Sí. Perdón, adelante. Sí, bueno, yo no fui que pregunté, pero creo que sí, con eso queda claro, Jair. La iluminación horizontal es un poco más para la zona, más difusa, y la vertical creo que es un poco más concreta, más objetiva. Exactamente. Sí, Solo me gustaría agregar un pequeño comentario. Las dos son importantes y son objetivas dependiendo de la actividad. O sea, tanto puede ser importante la actividad de escribir aquí como la imagen que muestra Yair sobre un pupitre y así como puede ser importante la actividad de comunicar algo de información en el pizarrón y, por ejemplo, aquí en la imagen del estadio, a veces podemos intuir que el plano de trabajo es solo horizontal a nivel de ras de cancha, pero al final hay miles de campos invisibles, por llamarlo entre comillas, verticales, que es donde también se realiza una actividad de trabajo, que es seguir el balón de fútbol en este caso. Son planos verticales en donde es indispensable que el balón se vea correctamente a distintas alturas en los ejes Y, X, Z. Eso es también parte de la iluminancia vertical, que incluso, como mencionaba Yair, la FIFA tiene una regulación muy específica en cuanto a los dos tipos de iluminación, horizontal y vertical. Muchas gracias. Incluso el tema de la FIFA, hay unos reglamentos, ¿no?, que están en línea donde te indican exactamente cuáles son los lineamientos que hay que seguir. Exacto, sí, está en línea. Si buscamos iluminación para estadios FIFA, así como tal, literal en Google, es muy probable que encontremos rápidamente su reglamento de la FIFA. Te indica niveles de iluminación vertical, horizontal, cómo iluminar incluso para canchas amateur o
o por allá a nivel profesional, por ejemplo, un mundial donde hay transmisiones en 4K, también tiene una forma muy particular de iluminar. Yair, aquí nos pregunta Guillermo si las luminarias de piso que son hacia arriba en áreas a la intemperie ecológicamente no son recomendables. ¿Eso es cierto? No. Sí son recomendables, pero se necesita una preparación para poner el housing de ese luminario. Ok. Y Aquí igual, en cuanto al tema ecológico, no sé si vaya enfocado también, bueno, el impacto como tal, como dice Jair, es simple aplicación, un housing, no necesariamente tiene un impacto ecológico desde ahí. No sé si se refiere al tema de contaminación lumínica hacia los cielos o el dark sky, que se le llama mucho como los cielos limpios, libres de contaminación. Si va por ahí, el efecto no es tanto el concepto ecológico, lumínica de cielos, va ¿a qué se refiere? No solo son los luminarios que iluminan hacia arriba, empotrados en piso, sino también pueden ser luminarios de alumbrado público, los mismos edificios, casas, reflectores, todo lo que encontremos por ahí de iluminación que emita algún flujo hacia los cielos, van a estar mermando la correcta contemplación de los cielos limpios en donde podemos contemplar perfectamente estrellas. Incluso hay lugares en la Tierra, por ejemplo, el desierto de Atacama en Chile. Si googlean, van a ver que hay una perfecta contemplación de las estrellas y es uno de los lugares en la Tierra en donde se puede ver incluso la Vía Láctea, como lo mencionaba. Va por ahí. El tema no es tanto de ecología, sino de contaminación lumínica, que es parecido el concepto, pero se refiere específicamente a iluminación. De acuerdo, muchas gracias. También nos pregunta Jorge Ceballos que a qué nos referimos con 4K. es la definición en la que se transmiten hacia la tele. Existe HD, que es alta definición, Full HD, y es también en proporción al tamaño de la pantalla. Incluso ya hay 8K. Exactamente. Muy buenas tardes, les saluda Milton. ¿Qué ¿Qué tal, tal, Milton? Milton? Gusto saludarlos, solo con una molestia, ahí sí que oyendo un poquito de todo lo que es iluminación, tanto vertical como horizontal. Yo estaba viendo y me explicaba un ingeniero con respecto al cálculo de lo que es un tema de cero sombras. Ya que estamos viendo nosotros esto, ya y me mencionan el tipo estadio, tengo unas bodeguitas que quieren con respecto a eso, cero sombras, porque quieren tener ahí sí que la iluminación bien distribuida. Entonces, ¿ustedes tendrán algún método, alguna fórmula o algo similar para poder tener este espacio en cero sombras? Pues lo que nosotros hacemos y recomendamos es realizar un estudio de iluminación con el producto adecuado. O sea, no es como una receta, pero sí se hace ese estudio. Sí, y ese estudio así a grandes rasgos, disculpa, yo sé que es de un producto específico, pero hablemos del producto X, ¿va? ¿Llevará cómo te dijera, algún instructivo, puntos, referencias o algo similar? Aquí es el tema de producto, bien lo menciona Yair. Sin embargo, el requerimiento de cero sombras lo hemos escuchado más de una vez en cuestión de solicitudes. La realidad física de la luz es un tema, una ley física de la cual no podemos huir. Es que siempre van a existir sombras. No existe proyecto necesariamente en el cual no exista una sombra. Por ejemplo, lo vemos en el aula que tiene Yair en la presentación. Estamos viendo que hay un nivel de homogeneidad bastante bueno. Sin embargo, vemos sombras. Esas son sombras.
no nos podemos, no podemos prescindir de esas sombras. Precisamente ayer impartimos una capacitación sobre luz y arquitectura. No los oigo. Yair, ¿puedes repetir lo último que nos comentaste? Creo que se cortó un poco. Y Eliud también. Que nos puedan seguir colaborando y brindando ese apoyo, pues, de poder, pues, darle indicación a los pacientes que puedan, pues, a la hora de requerirlo, pues, todos contamos con ambulancia médica. Pero no creo que me escuchen, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿tienes el micrófono con la diagonal? No. Y también, pues, a la campaña, pues, de solidaridad a los pacientes renales, a las personas. Creo que no se entendió muy bien lo que nos comentaron por el audio. ¿Nos lo pueden repetir, por favor? Yair, también nos comentan en el chat si nos puedes dar un ejemplo de producto en Construlita por cada tipo de iluminación. De hecho, los ejemplos que mostraba anteriormente son productos Construlita. Por ejemplo, en los estacionamientos tenemos las estancas. Para las bodegas tenemos high bays o UFOs, como se les conoce comúnmente. Los paneles o los troffers también, para iluminación horizontal. Nuestras trazo, que son iluminación directa e indirecta. O en este caso, el cuadrado, que solo es iluminación directa. ¿Cuál otro? Igual estos productos son, algunos son Construlita, otros son Tecno. Las diferentes aplicaciones, wall washer con deflectores. Este es un accesorio para un cylinder que tenemos nosotros, el difusor del panel high bay. Un spot o focalizado y uno con reflector. Excelente, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿No? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Perdón, se cortó mi señal de internet. Estaba hablando sobre el tema de las sombras, no sé hasta dónde me escucharon. Te escuchamos hasta la parte donde el día de ayer hubo una capacitación justo de luz y arquitectura. Ajá, no sé si mencioné sobre el tema de que eran vitales las sombras para interpretar los volúmenes en el espacio, la profundidad del mismo espacio, incluso por seguridad también es vital tener ciertas sombras. Por ejemplo, hay sombras que, o claroscuros a intervalos muy rápidos, una frecuencia muy alta que se le llama flicker en los luminarios. Es luz, sombra, de forma muy rápida en lapsos muy cortos, que pueden ser incluso peligrosos en la industria, donde Hola, pueden dar la no apariencia de que una escucho. sierra está... ¿Perdón? ¿Sigue sin escucharse? Bien se escucha, bien se escucha. Sí, sí se Ok, escucha. mencionaba lo de el tema peligroso en la industria, donde son luces y sombras a muy alta frecuencia. Puede ser peligroso incluso porque da la impresión de que, por ejemplo, una sierra está detenida y el operador puede pasar la mano creyendo que por el efecto óptico está detenido y puede, pues, ocurrir un accidente. Entonces, el control de las sombras uno les va a dar la correcta impresión de que hay algo ahí en movimiento, detenido, o incluso pues la acción tan simple de transitar por algún espacio en donde entendamos o demos una correcta lectura visual del entorno, pues va a ser seguro para los usuarios. Entonces las sombras sí son tan importantes como la luz, pero obviamente hay que tener una regulación adecuada de ambas.
Creo que ese es el mensaje para tu cliente en el caso de cuando te mencionan que no requieren sombras. Y si gustan o profundizar, esta presentación se va a repetir, la de luz y arquitectura. Si no me equivoco, creo que es el día 16. Sol tiene la agenda y si no, se va a estar compartiendo de todas formas. Se puede reforzar un poco más este tema que ahorita surgió. Por ahí mencionaban en el chat que es el efecto estroboscópico. Es correcto, se llama efecto estroboscópico. Cuando hablábamos de los accidentes que pueden causarse en el ejemplo de la sierra. Te agradezco, muy amable. También tengo la otra curiosidad. Con respecto a la luz natural o a la iluminación natural y artificial, mencionabas que tienen que ir como que entrelazadas, ¿va? Donde es más la presencia natural y la artificial sería un complemento. ¿Qué porcentajes me podrías aclarar con esto? Disculpa. Bueno, el porcentaje es relativo. No sabemos cuál es la cantidad de luz natural que pueda tener el proyecto. Esto depende de la latitud en la cual se encuentre. No es la misma luz que tenemos, por ejemplo, en México, que en Finlandia, que en Argentina, que en Canadá. Ese es uno de los puntos. Va a ser relativo a la latitud, incluso de acuerdo al clima o al horario en que se encuentre, va a ser distinta la aportación de luz natural. Tendríamos que estudiar el proyecto desde el nivel arquitectónico en cuanto a todos sus aspectos, incluso de orientación, aperturas de ventanas, luz cenital, etcétera. Y de acuerdo a esa estimación de luz natural, pues vamos a hacer el balance de luz artificial con la cual vamos a complementar. Muy amable, te agradezco. Muy fino. Bueno, pues si no hay más preguntas, si quieres, Yair, podemos de nuevo pasarla a la diapositiva donde están los contactos. Bueno, aquí en pantalla están viendo los contactos de los diferentes países en los que tenemos presencia. Y ahorita en este momento también les están haciendo llegar por el medio del chat el link de la encuesta en el que ustedes van a poder dar su opinión sobre este tema. Y adicional a esto, van a tener que colocar su correo para poder mandarles el diferente material de las capacitaciones. El material que no se ha recibido se les va a mandar el día de mañana junto con el material de la siguiente semana, ¿de acuerdo? Y pues no se olviden de consultar nuestras diferentes redes sociales. Ahí ustedes pueden ver las diferentes capacitaciones que vamos a tener a lo largo de esta semana y a lo largo de las próximas semanas. Les adelanto que el día de mañana a las 10 de la mañana tenemos la capacitación de ritmo circadiano y por la tarde tenemos la capacitación de la iluminación LED, las ventajas que nos ofrece el LED, ¿de acuerdo? Hace un momento preguntaban que la hora de Colombia, ¿qué hora es? Me parece que ya estamos en el mismo horario, México y Colombia, a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde, ¿de acuerdo? Gabriela Hernández, tenemos una capacitación a las 10 a.m. y tenemos otra capacitación a las 6 de la tarde, ¿de acuerdo? Les agradecemos mucho. Nos vemos por aquí el día de mañana a las 10 de la mañana puntuales empezamos. Muchas gracias, Yair, por compartirnos esta presentación y por compartirnos tus conocimientos. Sol, disculpa. Perdón, Milton. Solo yo tengo en la agenda que es a las 9 el día de mañana. Lo que pasa que los horarios son hora México, Milton. Ah, bien, pero Guatemala y México tienen el mismo horario. No, el horario cambió este domingo que acaba de pasar. Ah. Sí, bien. déjate confirmo. Porque yo entré hoy a las 9 y a las 9 estábamos trabajando, dijo que. Sí, Guatemala tiene actualmente una hora menos. Ah, bueno. Sí, la semana pasada sí estábamos igual, pero esta semana ya cambió el horario, Milton. Ah, vaya. Muy amable, Sol. Te agradezco ese comentario y la observación. Gracias. Sí, no, por nada.
pues espero que estén muy bien, que tengan una excelente noche, una excelente tarde y nos estamos viendo por aquí el día de mañana. Las capacitaciones son 10 de la mañana y 6 de la tarde, hora México. Muy Gracias, amables, Sol. gracias. Buen día a todos. Buen día, Creo que no se escuchó. Se entrecorta, no se escucha. Último comentario, Sol. Sí. No nos han mandado el material de las sesiones pasadas, pero por ahí comentaste que se va a hacer mañana. Exacto, el día de mañana les haremos llegar el material de la semana pasada y de las presentaciones que les podemos compartir de esta semana. Ah, correcto. Muchas gracias. No, por nada, Damián. Muy amable, Sol. Nos vemos mañana.